Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 142. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador, y hoy hablaremos sobre el servicio militar y el Puerto Rico moderno con el doctor Harry Frankie Rivera. Sin más, saludos Harry, podemos comenzar. Gracias Pablo por invitarme y buenas tardes o buenas noches a todos. Es un placer estar aquí hoy en Coloqueo. Antes que nada me voy a asegurar de que ven mi pantalla. Y bienvenidos todos los que se nos unirán a través de Facebook Live, luego. El tema que quiero tocar hoy es el servicio militar en Puerto Rico y la construcción del Puerto Rico moderno. ¿Por qué estudiar el servicio militar en Puerto Rico? La primera razón es que desde la conquista española hasta la invasión y dominación norteamericana, en el archipiélago borincano, el servicio militar y la militarización han sido parte intrínseca del desarrollo económico, político, social y cultural de lo que viene a ser Puerto Rico y los puertorriqueños. No podemos entender qué es Puerto Rico hoy en día sin entender cómo la militarización ha afectado la historia de este país y su pueblo. La segunda razón es que tanto la historia de Puerto Rico, de los puertorriqueños y el servicio militar está llena de mitos y falacias que han pasado a formar parte del ADN histórico del puertorriqueño. Tanto es así que cuando terminé mi bachillerato en historia en el recinto universitario de Mayagüez, me fui a estudiar historia militar a Temple University para probar de una vez y por todas cómo se había forzado al puertorriqueño a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses y cómo se le había forzado a aceptar una ciudadanía que no quería para usarlo como carne de cañón en las guerras del imperio. Como debe pasar cuando se va a los archivos, se estudian los documentos oficiales, los diarios, las memorias y las revistas de la época y los periódicos, y se entrevista a la gente que pasó por estos procesos históricos. La idea simple que yo mismo tenía fue creciendo en complejidad y sutilezas, al punto que lo que empezó como un estudio de historia militar se convirtió en una historia general enfocada en el servicio militar, muy llena de revisiones. Lo que surge de este estudio inicial y el que después prosigo en programa doctoral en la Universidad de Massachusetts es un acercamiento que estudia raza, género, clase, colonialismo y formación de Estado e identidad para entender la creación del Puerto Rico y el puertorriqueño moderno. De más está decir que la idea de que la ciudadanía estadounidense les fue impuesta a los puertorriqueños para utilizarlos como carne de cañón se desmoronó, y lo que surgió fue un sinnúmero de razones por las cuales los Estados Unidos no quería que los puertorriqueños peleasen en la Primera Guerra Mundial. La primera razón siendo que las filosofías racistas que sustentaban el imperialismo y el expansionismo norteamericano extracontinental del fin del siglo XIX y principios del XX dictaba que el puertorriqueño, tanto así como el negro, eran racial y culturalmente inferiores y por eso no podían servir como soldados. Si esto suena como todo lo contrario, sé que esto suena un poco como todo lo contrario. Si son inferiores, ¿por qué no mandarlos a pelear y que allá mueran? Lo que pasa es que a finales del siglo XIX y al principio del XX, el servicio militar, el estar dispuesto a pelear, ser herido y hasta morir por el país, el Estado, la nación, existe como un rito de iniciación casi universal en el cual se pasa de niño a hombre, de infante a adulto. El negarle a negros y a puertorriqueños acceso al servicio militar, y si esto no fuera posible, mantenerlos entonces en unidades de servicios, de labor, no de combate, y muy lejos del frente, es una forma de infantilizar a ambos, al negro y al puertorriqueño, y de racializarlos como seres inferiores, los cuales no tienen capacidad
para ciudadanía completa en el caso de los negros norteamericanos y de autogobierno en el caso de los puertorriqueños y otros sujetos coloniales. Esta racionalización lleva entonces a la conclusión de que el hombre blanco debe siempre liderar y controlar al negro y al puertorriqueño. Esto también explica por qué líderes negros y puertorriqueños y mexicoamericanos cabildearon para que sus comunidades pudieran servir en la Primera Guerra Mundial y que se le enviara al frente. Esto para desmentir el mito de inferioridad racial, étnica y cultural. En fin, una batalla por igualdad, descolonización y antirracista. Pero antes de llegar ahí, veamos qué sucedía bajo España en Puerto Rico. Empecemos con el Grito de Lares. No tenemos que discutir por qué falló. Más importante es entender cómo las medidas tomadas por España tras la rebelión producen exactamente lo que el gobierno colonial pretende evitar. Esto es, que se desarrolle una identidad puertorriqueña que se pueda utilizar en contrapunto a la española y que pueda esta ser utilizada en una guerra de independencia. En fin, busca el gobierno colonial español evitar el desarrollo de la nacionalidad puertorriqueña. ¿Y cómo hacer esto? Pues infantilizando al puertorriqueño y privándolo de acceso a la burocracia colonial y, más importante aún, al servicio militar. Nos escribe el gobernador militar español de la isla, don Laureano Sanz: Puerto Rico necesita reformar su instrucción pública, españolizándola convenientemente, y para ello se hace indispensable prescindir por completo de los profesores naturales de este país y de prescindir de ciertos puestos de empleados de hijos de este país. En esta provincia solo deben admitirse los empleados más subalternos siempre que hayan dado pruebas inequívocas de un acendrado españolismo. Esto es traslare. Esta es una de las políticas que toma el gobierno colonial español: traslares, excluir al puertorriqueño de posiciones de importancia. El que los criollos hayan sido excluidos de parte de la burocracia colonial es harto sabido. Pero más importante es que, queriendo evitar que las milicias fueran el núcleo de un ejército rebelde, procede España a abolir las milicias puertorriqueñas, las mismas milicias que han sido responsables de mantener a la isla española, incluyendo durante el Grito de Lares. Básicamente, todos los hombres libres de 15 a 55 años servían en la milicia española, en las milicias puertorriqueñas, y el capitán de milicia, al igual que sus hombres, eran líderes en sus comunidades. El núcleo de la defensa de la isla era la comunidad. Estamos hablando de casi 8,000 hombres bajo España que están en las milicias puertorriqueñas, con una población de algunas 700,000 personas. Hoy en día, con 3.5 millones de habitantes, hay en Puerto Rico cerca de 8,000 guardias nacionales, lo cual nos deja saber cuán común era el servicio en la milicia puertorriqueña bajo España. Esta decisión de excluir, de eliminar las milicias puertorriqueñas, descalabra la sociedad puertorriqueña y crea resentimiento general contra España, porque es tomado como insulto y agravio, y a la misma vez cierra estos procesos, estos ritos de iniciación y de avance económico. Peor aún, el Instituto de Voluntarios, una fuerza militar auxiliar para peninsulares y sus descendientes que existe en la isla desde 1812 hasta el mismo 1898, se convierten en las únicas milicias en Puerto Rico y apoyan ciegamente el proyecto español de colonización y la supresión política del pueblo de Puerto Rico. Con la eliminación del batallón de voluntarios fijos en 1815, las milicias urbanas entre 1855 y 1860 y la milicia disciplinada en 1870, pasan los puertorriqueños a estar bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas Regulares Españolas y sus fanáticamente leales, los miembros del Instituto de Voluntarios. Esto nos ayuda a entender
porque durante la invasión de 1898 desembarcan puertorriqueños con las tropas norteamericanas y en muchos pueblos son recibidas las tropas como libertadores y los scouts, guías puertorriqueños y las llamadas partidas sediciosas facilitan el avance de las tropas norteamericanas y obstaculizan la defensa española de la isla. El 5 de agosto de 1898 se queja el gobernador de Puerto Rico, Manuel Macías y Casado, al ministro de Guerra español de que, y cito, la mayoría de este país no desea llamarse español y prefiere la dominación estadounidense. Esto el enemigo lo sabe por las muestras de afecto y adhesión que le brindan en los pueblos ocupados. Fin de cita. Lo más irónico del caso es que la ayuda brindada por los hijos de este país para facilitar la campaña militar norteamericana en la isla, al igual que en Cuba, fue casi borrada de los libros de historia y en vez se presenta a los rebeldes cubanos como una banda sin disciplina y valor militar y a los puertorriqueños como seres dóciles que no participaron en su propia liberación. Esta narrativa se utiliza para facilitar la hegemonía norteamericana en Cuba y su total control sobre Puerto Rico, negándole tanto la independencia como la anexión y convirtiendo a Puerto Rico en un estado colonial bajo la tutela de los Estados Unidos. Utilizando narrativas racistas, reporta el primer gobernador militar en Puerto Rico que en Puerto Rico, y cito, no existen hombres capaces para formar un gobierno civil. Aunque existía uno antes de la invasión y Puerto Rico pasa a estar bajo un gobierno militar hasta 1900, cuando la ley Foraker inaugura un gobierno civil bajo el negociado de asuntos insulares, the Bureau of Insular Affairs, un brazo o oficina del Departamento de la Guerra. Es también en este momento en que los Estados Unidos lanzan una campaña llamada imperialismo civilizador, la cual incluye asimilación y tutelaje. Ya sabemos de la indoctrinación cultural en las escuelas del país, del cambio de moneda, del sistema legal y bancario, pero pieza importante en los planes de la metrópolis norteamericana es utilizar el servicio militar, aunque limitado y colonial, para moldear al puertorriqueño en semejanza al blanco protestante anglosajón. Y si me permiten, me quito la chaqueta. Un segundo, por favor. Muchas gracias. Para esto cuenta la metrópolis con el apoyo de puertorriqueños prominentes, desde Cayetano Colitoste a Eugenio María de Hostos. El primero sugiere al gobernador militar Davis que cree un cuerpo nativo de voluntarios puertorriqueños, mientras que Hostos ya había dejado saber al presidente McKinley que deseaba, y cito, que la enseñanza militar del pueblo de Puerto Rico sea considerada como uno de los recursos que necesitamos para la educación de nuestro pueblo. La instrucción de los puertorriqueños en la enseñanza militar, sea un medio para su fortalecimiento físico y para la disciplina de la vida y del carácter. Termino la cita. Esto dice Hostos y recomienda el establecimiento de escuelas militares en el país. Esto no nos debe tomar por sorpresa. El mismo Hostos se había lamentado que en el momento de la revolución él no tuviese más que la pluma, ya que su padre no lo dejó hacerse oficial de artillería. También ve Hostos al servicio militar como un ente regenerador para fortalecer al puertorriqueño después de siglos bajo el yugo colonial. Así que bajo la dominación norteamericana comienza la removilización del puertorriqueño que había sido desmovilizado bajo España como parte de un proyecto imperial que incluye la asimilación y creación de un nuevo puertorriqueño moldeado a la imagen del blanco anglosajón protestante. Los puertorriqueños son inmediatamente movilizados por los Estados Unidos con la creación de un batallón de voluntarios, el cual
prontamente se llena a capacidad en 1899. Y estas son los telegramas que encontré en el Archivo General de Puerto Rico, en el cual el gobernador Allen, en un telegrama a Elihu Root, el marzo 11 de 1900, dice: el soldado nativo se ha convertido en ejemplo para las comunidades donde está destacado. Desde ese y muchos otros puntos de vista, ha sido indudablemente una fuerte influencia educativa. Cada hombre del batallón es un representante y diseminador del prestigio americano entre los nativos. Los soldados están orgullosos de su servicio e indudablemente estimulan la lealtad del público. Y cierro la cita. Hay que destacar, son algunas notas, lo que acabo de traducir. Hay que destacar que este batallón es el origen del Regimiento de Puerto Rico, que pasará a conocerse como el Regimiento 65 de Infantería tras la Primera Guerra Mundial, el cual aquí vemos. También hay que resaltar que el propósito principal de estas tropas es servir como tropas coloniales. Y aunque Allen no duda de su lealtad, basado en los informes de oficiales norteamericanos que dirigen el batallón, se declara incompetente para juzgar si las tropas se mantendrían leales a los Estados Unidos en caso de insurrección en la isla. Dichosamente para el pueblo de Puerto Rico, ese núcleo de soldados que se convertiría en 65 de Infantería no tuvo que pasar tal prueba. O sea, no tuvieron que derramar la sangre de sus conciudadanos. Esta idea de crear hombres mejores y modernos a través del servicio militar en Puerto Rico es limitada por la escala del proyecto, llegando a haber solo unos cientos de hombres en uniforme en la isla durante todo este periodo en un mismo tiempo. Esto va a cambiar con la Primera Guerra Mundial, donde el puertorriqueño es movilizado en masa por primera vez. Es la Primera Guerra Mundial un acontecimiento histórico donde tanto los administradores coloniales norteamericanos como los líderes locales en Puerto Rico tienen planes de cómo utilizar el esfuerzo bélico para transformar a Puerto Rico, usando el servicio militar para avanzar proyectos de asimilación, que es lo que quieren los administradores coloniales norteamericanos y los socialistas y republicanos en Puerto Rico, estos últimos buscando probar que son 100% americanos para abogar por la estadidad. Pero también hay líderes locales que buscan avanzar la descolonización de la isla, y estos son los liberales, autonomistas e independentistas, y también ven el servicio militar durante esta guerra como un vehículo para llegar a sus fines o goles políticos. Todos tienen en común el que creen que el servicio militar va a ser un agente transformador y regenerador, el cual convertirá al jíbaro rústico en un hombre moderno. Algunos piensan que el servicio militar convertirá al jíbaro en el centro de la sociedad y el dínamo de la sociedad puertorriqueña. Todos apoyan el esfuerzo bélico y la movilización del puertorriqueño. Durante este periodo, líderes norteamericanos negros como Celso Barbosa, líderes puertorriqueños negros como Celso Barbosa, piensan que la participación en la guerra también ayudará a destruir el racismo en Puerto Rico, en los Estados Unidos y globalmente. Nos dice el Puerto Rico Progress el 12 de julio de 1918, downtrodden, untaught for as he has been, he is now in the limelight. The testing and refining process will be hard for him, but he and his brother will become the nucleus of a new Puerto Rico. The anemic disease war man will be a thing of the past, and the domain of the jíbaro will at least come into its proper place in the great economic and social scheme of the island. The figure of the jíbaro, la figura del jíbaro, se convierte en este ícono casi nacional de cómo se transforma el puertorriqueño y Puerto Rico desde la Primera Guerra Mundial. Este sentimiento es compartido a través de todo el espectro político
e inclusive líderes separatistas de la talla de Nemesio Canales, José de Diego y Luis Lloret Torres apoyaron el esfuerzo bélico. Aunque bien entrenado y listo para el combate, el regimiento de Puerto Rico es enviado a Panamá para liberar tropas blancas para el frente occidental. Esto es así porque los Estados Unidos continúan su política de segregación de tropas y de no darle asignaciones de combate a tropas no blancas. Es tanto así que cuando la primera ley de servicio selectivo es aprobada, excluyó a Puerto Rico, quienes habían sido hechos ciudadanos norteamericanos apenas un mes antes de los Estados Unidos declarar la guerra a Alemania. La Cámara de Delegados de Puerto Rico toma la exclusión del servicio militar selectivo como insulto y pidió al presidente Wilson rectificar lo que ellos llamaron el grave error. En la enmienda a la ley del servicio selectivo se incluye Puerto Rico en el sorteo y se encarga la clase media y profesional de Puerto Rico de hacer el trabajo de relaciones públicas para asegurarse que el primer día de inscripción no falte un solo puertorriqueño. El 5 de julio de 1917, sobre 104,000 puertorriqueños, quiero decir esto de nuevo, el 5 de julio de 1917, sobre 104,000 puertorriqueños se inscriben en el servicio selectivo en un solo día. Imagínense con la infraestructura de entonces y los medios de transportación y de comunicación, inscribir a más de 100,000 personas en un solo día. Eventualmente, sobre 236,000 hombres se inscriben. De estos, 17,855 son llamados a reportarse. Muchos de ellos voluntarizan que sus números sean llamados. De estos casi 18,000 hombres, solamente 139 no se reportaron. Estos son los que son aprobados para el servicio. Es sumamente importante entender que la ciudadanía no se extiende a los puertorriqueños para utilizarnos como carne de cañón. Los departamentos de la guerra y la Marina ni planean ni quieren usar tropas boricuas por el racismo prevalecente en ese momento. Para colmo, es Puerto Rico excluido de la primera ley del sorteo y cuando son incluidos, los puertorriqueños son rechazados por más de un 70%. Más del 70% de los puertorriqueños que son llamados o se presentan o se ofrecen de voluntarios son rechazados para el servicio. Pero lo más importante es que para servir en las Fuerzas Armadas no había que ser ciudadano y que la misma ley establece en la sección 53 quienes están sujetos a la ley del sorteo. Y estos son las únicas personas excluidas del sorteo, todas aquellas personas que en 1917 hayan cumplido 21 años y que sean menores de 21 años, estos son los que pueden ser llamados, con excepción de extranjeros que no hayan declarado su intención de declararse ciudadanos de los Estados Unidos y que hayan entrado en los Estados Unidos por primera vez del 5 de junio de 1917 en adelante. Pero todavía hay más. La ley no llama a los ciudadanos norteamericanos a registrarse para el sorteo, sino a los American Nationals. Y cabe recordar que la ley Foraker de 1900 convirtió a los puertorriqueños en ciudadanos de Puerto Rico y American Nationals bajo la protección de los Estados Unidos. Así que aunque la ley Jones no hubiese pasado en 1917, los puertorriqueños hubiesen estado sujetos a la lotería por su estatus legal desde el 1900. Al pasar el sorteo y registrarse más de 100,000 puertorriqueños en un día, líderes puertorriqueños comienzan una campaña para que se creen nuevas unidades boricuas y se entrenen en la isla como tropas puertorriqueñas. El gobernador Jagger es parte de este movimiento. El Departamento de Guerra se opone completamente, pero Jagger, amigo cercano del presidente Wilson, y cientos de puertorriqueños escriben al presidente, quien ordena al Departamento de Guerra que movilicen una división puertorriqueña que se entrene en Puerto Rico. Esta será conocida como la División 94 de Infantería y constará inicialmente con 3 regimientos blancos y 1 negro. En esta división, por lo menos así estaba en los planes,
En esta división, en su regimiento 375, Color o Negra, es en la que sirve Pedro Albizu Campos como primer teniente de infantería. Y de hecho, esto es una foto de la División 94 de Infantería y de oficiales, sargentos y enlistados del regimiento 375, el regimiento de color puertorriqueño. Pero el Departamento de Guerra le deja saber a Jagger que aunque el entrenamiento convertirá a estos hombres en seres modernos, mejorando su condición física e intelecto, jamás deben salir de Puerto Rico, ni mucho menos ver combate. Y así llega el armisticio, con los puertorriqueños en la isla, peleando por su derecho a pelear, removiendo obstáculo tras obstáculo para llegar al frente de batalla, pero sin lograrlo, pues el Departamento de Guerra no está interesado en que esto pase. De hecho, todo lo contrario, deja claro el jefe del negociado de asuntos insulares que las unidades de Puerto Rico ni irán al frente ni saldrán de Puerto Rico. Y es que si se les dejase participar en las mismas condiciones que las tropas blancas, ¿cuál sería entonces la excusa para continuar la dominación colonial, la cual está basada en la creencia de que el puertorriqueño, al igual que el negro, es inferior cultural, étnica, racial y moralmente? Y este pensamiento es el mismo que justifica todos los imperios de la época y de hecho los anteriores. Y es por esta misma razón que los líderes puertorriqueños en toda la gama política apoyan el que se pelee en esta guerra para tratar de derribar esas mitologías racistas. De hecho, una década después, nos dice el propio Pedro Albizu Campos, y cito: siempre creí y sigo creyendo que nuestra participación en la guerra europea hubiese sido de gran beneficio para el pueblo de Puerto Rico. La organización militar de un pueblo es necesaria para su defensa, y eso se consigue solamente con los sacrificios y dolores que impone una guerra. Si de Francia hubieran regresado 30 o 40 mil puertorriqueños cojos, tuertos o mutilados en cualquier otra forma, habría hoy en nuestra tierra una rebeldía organizada que impondría respeto al imperio norteamericano. La guerra europea nos ofreció espléndida oportunidad para organizar nuestro valor colectivo. Para Puerto Rico, el armisticio fue prematuro y el reclutamiento contribuyó a la desmoralización del pueblo. Fin de cita. Y esto nos lo dice Albizu Campos, pues se entiende que el que no se pelease evitó que los puertorriqueños demostraran quiénes eran, que adquirieran esta valentía para hacerle frente al colonialismo y reclamar su derecho a la autodeterminación y autogobierno. Asimismo, se sintieron los republicanos, los socialistas y los unionistas, y las metas de descolonización y de derrotar el racismo quedaron incumplidas tras la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial no fue completamente en vano para Puerto Rico. Al regresar de Panamá, el regimiento de Puerto Rico es denominado 65th U.S. Army Infantry Regiment, el 65 de Infantería, y se crea la Guardia Nacional de Puerto Rico de los regimientos autorizados para la División 94. Esto es importante porque para construir esta división se entrenaron cientos de puertorriqueños como oficiales, lo cual llevó a que el proyecto de crear un puertorriqueño y un Puerto Rico moderno a través del servicio militar pasara a ser compartido con las nuevas élites y clases profesionales criollas. Y este sector de élite y clases profesionales criollas tienen sus propios planes de lo que esperan sacar del servicio militar. Por ejemplo, un gran por ciento de la oficialidad de la Guardia Nacional estaba alineada en ese entonces con los liberales y más tarde con el Partido Popular Democrático. Y esto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y a Corea. La educación, industrialización y descolonización fueron las batallas del soldado puertorriqueño durante la Segunda Guerra Mundial. La posición estratégica de la isla llevó al gobierno federal norteamericano a invertir en las infraestructuras civil y de guerra y a tratar de encontrar soluciones políticas a las muchas crisis que castigaban a Puerto Rico en esos momentos, tratando así de mantener a la isla estable y asegurar la lealtad de los puertorriqueños.
La estrategia militar norteamericana, conocida como defensa hemisférica, dominó las políticas de la Casa Blanca para Puerto Rico mucho antes de hallarse los Estados Unidos en guerra contra el eje. Defensa hemisférica es la doctrina que los Estados Unidos opondría cualquier amenaza del eje al hemisferio occidental, y en los 1930 Puerto Rico era la pieza clave de tal estrategia y doctrina. Y hay que recordar que una vez Francia cae y se divide la Francia de Vichy y la Francia libre que tenemos en Martinique y Guadalupe, tropas marinas, aéreas y de tierra a escasa distancia, las cuales preocupan a los Estados Unidos y a los británicos. Luis Muñoz Marín entendió todo esto bien temprano y alineó los programas del PPD con la propaganda, primero diplomática y luego de guerra de los Estados Unidos. También, como hicieron los demás líderes políticos, Luis Muñoz Marín apoyó el esfuerzo bélico y la inversión federal en Puerto Rico para transformar a Puerto Rico en la punta de lanza de la defensa hemisférica. Es por eso que busca Franklin Delano Roosevelt mejorar las condiciones sociales en Puerto Rico, y por eso envía a Rexford Towell, quien es uno de los creadores del Nuevo Trato, como el último gobernador norteamericano de la isla. Aunque desconfiaba de Luis Muñoz Marín, Franklin Delano Roosevelt se ve obligado a lidiar con el mismo. Esto es lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. En Puerto Rico, el esfuerzo bélico crea la infraestructura que luego servirá como base para crear un Puerto Rico moderno e industrial. También se entrena la mano de obra que servirá para industrializar a Puerto Rico, y la inversión militar salva a la economía del colapso. Finalmente, los casi 65,000 puertorriqueños que sirven en la Segunda Guerra Mundial, haciendo uso del GI Bill, continúan sus estudios tras la guerra, graduándose de escuela superior y estudiando en la Universidad de Puerto Rico y escuelas vocacionales que se están levantando en la isla. Pasan estos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría obreros rurales y campesinos, los jíbaros de nuevo, a convertirse en los nuevos profesionales técnicos y tecnócratas en la isla. Sin ellos no habría operación manos a la obra, porque ellos ofrecen el know-how. Al igual que en la guerra previa, continúa los Estados Unidos con su doctrina de segregación y racismo, el cual limita los roles de tropas no blancas. Y estas son algunas de las estadísticas. El servicio selectivo entre 1941 a 45 cuenta a 535,000 hombres que se inscriben para el servicio militar. 224,559 son examinados, 47,000 de estos son aceptados. O sea, el 91% de los hombres son rechazados. ¿Por qué? Porque al igual que en la guerra previa, el racismo estructural dictaba que los puertorriqueños no podían ser buenos soldados, ni tan siquiera ser utilizados para carne de cañón. La Oficina del Presupuesto, Bureau of the Budget, reporta sobre el programa de inducción en la isla. Obviamente, y cito, obviamente los puertorriqueños no son tan valiosos como los continentales blancos en lo que concierne al servicio en el ejército debido a su baja educación y estándares físicos, sus tradiciones históricas y composición racial, aptitud, etc. Termino cita. Así que, por ende, aunque hay una movilización masiva, continúa los Estados Unidos con su filosofía y su racismo estructural que dicta que los puertorriqueños simplemente no sirven para la milicia. Y ven al servicio militar de puertorriqueño como lo que llaman un workers program. El mismo reporte deja claro que el soldado puertorriqueño en general no es apto para el servicio en el frente, pero podría ser valioso para otras tareas, lo cual liberaría miles de soldados blancos continentales de servicios secundarios. Esto es lo que se le encarga a las unidades de la isla. El 65 de Infantería es enviado a Panamá, a los Estados Unidos, luego a Norteáfrica, Francia y Alemania, pero siempre muy atrás del frente y nunca enviados a batallas importantes o a lugares donde se puedan envolver en una batalla de importancia.
El Regimiento 295 de la Guardia Nacional sirve mayormente en el Caribe, incluyendo Panamá, Jamaica y las Antillas Holandesas. Debido a la presión y a los reclamos para que se les dé a los puertorriqueños la oportunidad de participar en combate, el Regimiento 296 de la Guardia Nacional entrena para participar en las planeadas invasiones de Japón, pero la guerra, dichosamente, acaba antes de que esto ocurra. Aunque en 65 llega a Europa, no es como tropa de combate, lo cual son, sino de apoyo. Y la mayoría de las unidades boricuas tan siquiera salen de Puerto Rico o del Caribe. ¿Por qué oficiales y líderes puertorriqueños pedirían la oportunidad de ser enviados a combate? Para acabar con la infantilización y racialización del puertorriqueño como ser inferior. Esta guerra es verdaderamente global y, como bien identifica Luis Muñoz Marín en la propaganda aliada, habrá un empuje para la libertad de pueblos y acabar con los imperios coloniales. Bolívar Fresneda calculó que el salario promedio anual del soldado puertorriqueño era $900, o casi el doble de lo que ganaba el cortador de caña, unos $506. Y esto es basado en cálculos conservadores. Estima Bolívar Fresneda que en 1944 47,000 puertorriqueños soldados ganaban entre 23.6 millones a 118 millones de dólares, y que si enviaban de un 15 a un 70% de su salario a sus familias, es posible que estos envíos de dinero fueran más altos que los ingresos, fueran los ingresos más altos en las arcas del gobierno. Esto es sin contar los beneficios de dependientes. Hay que entender que a muchos de estos soldados los lleva el hambre y la pobreza extrema a enlistarse. Pero también hay que entender que cualquiera la razón para enlistarse, pasan estos soldados a ser parte de procesos históricos que incluyen la descolonización de Puerto Rico y la reestructuración de la sociedad puertorriqueña. Y el servicio militar y los servicios del GI Bill les proveen las herramientas y los recursos para pasar de clase trabajadora con poca educación formal a clase media con títulos profesionales, ocupaciones técnicas y o vocacionales y títulos universitarios. También hay que entender que esto es así porque el Partido Popular Democrático se encarga de crear leyes locales paralelas al GI Bill en la isla para que ningún soldado se quede sin utilizar sus beneficios de veterano. Y las oficinas de gobierno en Puerto Rico se encargan de procesar beneficios de desempleo, hipotecas, rehabilitación y especialmente educación, al punto que en Puerto Rico el 97% de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial hacen uso del GI Bill. Y repito, el 97% de estos veteranos. Así que imagínense en esto. El GI Bill es reconocido por expandir la clase media de los Estados Unidos y crear este super boom tras la guerra, porque cerca de un 48% de los veteranos continentales, en su gran mayoría blancos, utilizaron el GI Bill. En Puerto Rico es el 97% de los veteranos quienes utilizan el GI Bill. Esto por sí solo transforma a Puerto Rico, pero también hay que añadirle, como nos dice Bolívar Fresneda, los cerca de 50,000 obreros agrícolas que se entrenan en métodos de construcción moderna para construir la infraestructura militar que, como ya dijera, se convierte en el núcleo de la revolución industrial en Puerto Rico. Así que contamos con más de 115,000 hombres y mujeres con nuevas destrezas, habilidades y los recursos para transformar a Puerto Rico y reestructurarlo socialmente, económicamente. Y esto es lo que hace el PPD, utilizar estos recursos humanos con las destrezas y las herramientas para crear un nuevo Puerto Rico. Estos beneficios se extienden a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, y para 1947 hay en Puerto Rico más de 70,000 hombres y más de 210 WACs o Women Auxiliary Corps, mujeres veteranas del Women Army Corps. Este grupo de personas, hombres y mujeres, está en Puerto Rico. Casi 71,000 hombres y mujeres. El Departamento de Instrucción Pública y la Administración de Veteranos en Puerto Rico,
trabajaron en proyectos para asegurarse que la mayoría de los veteranos regresaran a la escuela y terminaran el cuarto año, lo cual no era común en Puerto Rico, donde la mayoría de la población apenas contaba con cuarto grado, no cuarto año, cuarto grado de escuela elemental. En el primer año de esos programas, incluyeron 1,167 equipos educativos, empleando a más de 3,600 maestros y dándole servicios a casi 37,000 soldados. Más de 8,000 veteranos recibieron su diploma de escuela superior en el primer año fiscal de 1946 al 47. Más de 8,000 veteranos en un solo año reciben su diploma de escuela superior, el cual es necesario para ir a la universidad y hacer uso completo del GI Bill. El próximo año, el Departamento de Instrucción ayudó a más de 40,000 veteranos a obtener credenciales y certificaciones necesarias para recibir educación bajo las estipulaciones del GI Bill. En el año 1948, reporta el Departamento de Instrucción, más de 36,000 veteranos terminando la escuela superior, 1,798 en escuelas vocacionales, 936 en escuelas agrícolas, y al siguiente año los números aumentan todavía aún más. La Universidad de Puerto Rico ve un alza de casi 25% en su matrícula, lo cual es causada por el número de veteranos en la universidad. Hay en 1947 más de 2,000 estudiantes veteranos y esta población continúa creciendo exponencialmente en los siguientes años. Según van terminando la escuela superior, más y más veteranos, y se le va dando de baja a los veteranos puertorriqueños. Aún antes de acabar la guerra, ya se preparaba la administración colonial bajo el liderato de Luis Muñoz Marín y el PPD para canalizar los beneficios de estos soldados. De hecho, movilizándolos como un ejército de técnicos, profesionales y tecnócratas para llevar a cabo lo que eventualmente sería el Estado Libre Asociado y su proyecto de modernización, la cual conocemos como Manos a la Obra. Pero los proyectos políticos y socioeconómicos no solo se presentan en dólares o en arroz y habichuelas. Los proyectos también tienen símbolos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Luis Muñoz Marín toma la imagen del soldado puertorriqueño y la hace parte integral de la iconografía del ELA y el Puerto Rico moderno. Nos dice en febrero y en noviembre de 1945, nos dice Luis Muñoz Marín: soldado Ocasio, ciudadano Ocasio, jíbaro Ocasio, soldados y ciudadanos y jíbaros en todos los montes de Puerto Rico y en todos los frentes y campamentos del mundo, la esperanza de Puerto Rico está en ustedes. Este es un sentimiento compartido por la mayoría de la población, y al regresar las tropas son recibidas como héroes por miles de personas ondeando banderas de Puerto Rico y de Estados Unidos, como narra el creador del Centro de Estudios Puertorriqueños, Frank Bonilla, quien vino a Puerto Rico por primera vez tras ser reasignado al 65 de Infantería en Europa. El énfasis en el servicio militar como agente catalítico y de cambio para Puerto Rico es obvio en la Segunda Guerra Mundial y se agudiza aún más durante la Guerra de Corea, cuando encarna el soldado puertorriqueño los ideales del ELA. Es en Corea donde el Regimiento 65 de Puerto Rico, el 65 de Infantería, es utilizado por primera vez como tropas de línea, es decir, ven combate intenso y prolongado por primera vez. Los editoriales en la prensa puertorriqueña hablan de la participación en esta guerra como un agente catalítico para exorcizar los complejos coloniales, el producto de más de 4 siglos de colonialismo. Si bien el PPD está listo para utilizar a las decenas de miles de puertorriqueños que pelean en esta guerra, al igual que lo hiciera con los de la Segunda Guerra Mundial, el impacto social y cultural, su valor simbólico para vender el ideal de la... Hay que entender el impacto social y cultural y el valor simbólico para vender la idea del ELA como descolonización. Esto es lo más importante.
convierte a Luis Muñoz Marín la guerra de Corea completa y al 65 de infantería y a los soldados puertorriqueños que se ofrecen de voluntario para pelear como en un ejemplo de lo que será el nuevo Puerto Rico y el nuevo puertorriqueño. Y los periódicos de la isla, en su gran mayoría, le hacen eco a la campaña del PPD. Se convierte la guerra de Corea así en la primera guerra total, la primera guerra global para Puerto Rico. Y el 65 de infantería se convierte en un ícono de modernidad, descolonización y de un puertorriqueño y un Puerto Rico moderno. El escudo del regimiento se pinta en los vagones de los trenes y en los autobuses en Puerto Rico. El sector privado, como bien ven aquí, y la prensa se unen en la celebración del soldado en Corea, y lo mismo hacen grupos cívicos y religiosos. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Para el soldado puertorriqueño en Corea, ser celebrado como el nuevo puertorriqueño moderno, invencible, indoblegable, patriótico, libre de complejos coloniales. Y así se convierte el soldado en el poster boy de la fórmula política de lo que conocemos como Lela. Y hasta tirillas cómicas le hacen para enseñar los actos de los cuales se conocen en Puerto Rico, que por lo cual está pasando el soldado puertorriqueño, los llamados actos heroicos. Tenemos aquí la primera foto es soldados puertorriqueños siendo los últimos de evacuar el puerto de Hugnan en Corea del Norte tras la batalla de la reserva de Chosin, en el cual los Estados Unidos y sus aliados sufren una de sus mayores derrotas en la historia militar norteamericana. Y los soldados puertorriqueños en este puerto son las últimas tropas en ser evacuadas en la víspera o en la víspera de Navidad de 1950. Cuando los primeros soldados puertorriqueños el primer grupo de puertorriqueños en ser reemplazado, llega a la isla, Luis Muñoz Marín declara un día de fiesta en homenaje a los puertorriqueños que regresan, el primer grupo de veteranos, y se le hace un homenaje en toda la isla, son recibidos. Estos documentos me los dio uno de los veteranos que forma parte de ese primer grupo. De hecho, este es en la mesa donde se le reserva al veterano, al sargento Luis Rodríguez, la mesa para él y su familia. Lo que quiero dejar entender con esto es que se convierte el 65 de infantería por estar peleando en Corea. No pasa un día en que los periódicos de la isla y en los periódicos y la prensa local y estadounidense, en la prensa estadounidense y la prensa latina en los Estados Unidos se informe por lo cual pasa el 65. Celebrando la inauguración de Lela, se celebra la inauguración de Lela con la iza de bandera de Puerto Rico en la colina San Juan, la colina 346 en Corea. Y le dice el coronel Juan César Cordero, el primer comandante puertorriqueño del 65, a su tropa, y cito: durante 54 años, los soldados puertorriqueños hemos vivido bajo el tutelaje político de nuestros ciudadanos del norte. Hemos asimilado su potencial empresarial y desarrollado su habilidad industrial, y alimentando nuestro espíritu y nuestro pensamiento con los más sagrados tributos del hombre, su admiración y respeto a la libertad, a la justicia y a la igualdad. Todo esto sin alterar nuestra descendencia hispana ni mancharla con brotes artificiales o bastardos de asimilación sajónica, y sin rezagar nuestra cultura hispana ni olvidar nuestras costumbres, sentimientos ni tradiciones que conservamos como la más preciada legadía de nuestros gallardos y gentiles antepasados. Termino la cita. Perdóname un momento.
Este es el valor simbólico de la participación del soldado puertorriqueño en la Guerra de Corea. La segunda mitad de este conflicto vería el descalabro de las tropas puertorriqueñas, quienes terminan enfrentándose al enemigo chino y norcoreano, a la barrera cultural e idiomática de nuevos oficiales blancos norteamericanos y al abierto racismo de muchos de estos oficiales, para quien sacrificio alguno jamás sería suficiente para tratar al soldado puertorriqueño con la dignidad que se merece. Por último, quisiera decir que los más de 130,000 soldados puertorriqueños que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en Corea, finalmente convirtiéndose en parte de la iconografía de Puerto Rico, no fueron simplemente peones sin conciencia en un juego político entre la metrópolis norteamericana y las élites locales, ni mucho menos fueron carne de cañón. Por el contrario, estos miles y miles de hombres y mujeres utilizan su servicio para pasar de clase trabajadora pobre a clase media, media alta y alta, para educarse y convertirse en profesionales y pequeños y medianos empresarios, y para convertirse en líderes comunitarios. Tanto los planes de asimilación de la metrópolis como los de modernización de las élites locales, finalmente, por lo menos en los 1940, 50 y 60, responde a las necesidades de los veteranos de este periodo. Y todos les debemos estar agradecidos y conocer su historia y por todas las cosas que pasaron durante este tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Harry. Excelente exposición. Te agradezco pues, que hayas aceptado nuestra invitación para el coloquio. Este era uno de los temas que queríamos trabajar. Y pues sé que originalmente teníamos otra fecha y tuvimos que posponerlo por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Sí, pero nada, estamos aquí, hay una serie de preguntas, nos quedan 10 minutitos, vamos a utilizarlo. Este asunto de la segregación racial, yo sé que se veía bien marcado en los Estados Unidos con la división de las tropas, los negros en unidades separadas, etcétera. Pero en Puerto Rico, y no hablando del macro, sino del micro, dentro de la tropa puertorriqueña enlistada aquí, ¿existía esa segregación? Pues en Puerto Rico en la Primera Guerra, pongámoslo de esta forma, cuando se crea el batallón de voluntarios que finalmente se convierte en regimiento de Puerto Rico, es para puertorriqueños blancos. Son quienes son admitidos. Y de hecho, aunque la mayoría de los hombres en este regimiento de Puerto Rico vienen de la clase trabajadora, muchos de los oficiales y sargentos vienen de la clase profesional. Pues es solamente un regimiento, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se crea la División 94 de Puerto Rico y ahí son segregadas las tropas. Y de hecho la División 94, que van a constar con 4 regimientos, es planeado, basado en los censos de Puerto Rico, se planea que tenga 3 regimientos blancos y 1 negro. Pero ¿qué sucede? La realidad de Puerto Rico cambia los planes a que sean 2 regimientos blancos y 2 regimientos negros. Porque obviamente se da el Departamento de la Guerra que no hay suficientes puertorriqueños que clasifiquen como blanco bajo la percepción norteamericana. Quizás bajo la puertorriqueña, pero no bajo la norteamericana. Y pues sí se ve esto, y de hecho se le acusa a Jagger, se le dice the old fart, como le dicen la prensa en Puerto Rico, sí. Que él es responsable de traer la segregación, aunque él no tiene nada que ver con la segregación, porque es una política del Departamento de la Guerra. Y cabe mencionar que algunos directores del Departamento de la Guerra veían la segregación en las Fuerzas Armadas, ya aún cuando se crea un ejército, lo que llaman el Ejército Nacional en ese momento, que segregar las tropas va a ser más costoso e inefectivo. Y pues algunos planean y pelean porque cabildean para que el ejército no sea segregado en ese momento, para que sea más efectivo entrenarlo. Pero la administración Wilson es una administración sumamente racista.
Sí. Y Wilson es responsable de que el ejército siga segregado en ese momento, cuando la oficialidad a cargo del entrenamiento piensa que es un despilfarro de dinero y recursos. Y te pregunto, esa misma segregación es uno de los factores para que se rechace a ese 70% que mencionaste de voluntarios que pues eventualmente fueron rechazados. Pues digamos que el puertorriqueño tiene que ver que el puertorriqueño está malnutrido, tiene que ver que el puertorriqueño, especialmente en el campo, no tiene mucho acceso a la educación, porque aunque haya escuelas, se le necesita en el campo. Y entonces muchos vienen casi analfabetas, incluyendo en español, no solamente en inglés. Y la mayoría sin saber ningún inglés. Pero sí, el discrimen racial y étnico tiene que ver muchísimo con que se rechace a más del 70% de ellos. De hecho, el Departamento de la Guerra no tenía ningún interés en que la división puertorriqueña jamás saliese de la isla. Lo veía como una imposición del presidente, respondiendo a una imposición política del presidente, respondiendo a la movilización de las clases profesionales en Puerto Rico, de todo el espectro político que se había indignado, primero de que se excluyera a Puerto Rico de la lotería, del sorteo, y que después no se quisiera no se quisiera organizar en Puerto Rico unidades militares y entrenarlas allí. Y hay cartas y cartas, cientos de cartas que se le envían al presidente Wilson en este momento. Sí, me puse a googlear información sobre los ejércitos coloniales durante la Primera Guerra Mundial. Me estuvo curioso. Francia envió 480,000 soldados desde sus colonias. No sé el número de Inglaterra, no me dio el tiempo de averiguar esa información. La mayoría eran árabes del norte de África o del oeste de África, pero también llegaron de Indochina y de otras zonas también. Hay, por lo que tú nos dices, la política del gobierno de Estados Unidos en ese momento era distinta a la visión que tenían los franceses con sus colonias, ¿no? Es distinta por una buena razón. Francia pierde una generación completa de hombres en las trincheras del frente occidental. Así que ya no se pueden dar el lujo de ser tan racistas y tienen que traer de todo su imperio tropas para mantener gente en las trincheras y no perder la guerra. En Inglaterra, con una población tan pequeña y que comienza con un ejército profesional tan pequeño, se ve forzada a hacer lo mismo. Y para entender cómo el racismo de todos estos imperios, porque todos son imperios, Francia es un imperio, Alemania es un imperio, Turquía es un imperio, Rusia es un imperio, Austria, el mismo Japón e Inglaterra son imperios, los Estados Unidos. Alemania se queja, como no tienen, y Alemania se queja porque no tienen colonias como Francia e Inglaterra, que cómo se atreven los aliados a traer tropas coloniales a pelear contra europeos blancos. Y los Estados Unidos, en la otra parte de toda esta cuestión racial, los Estados Unidos entran tan y tan tarde y sus bajas van a ser ínfimas comparado con los demás beligerantes que no necesitan las tropas no blancas. Y si llevan tropas negras que llegan allá y pelean, es porque los líderes negros lo demandan y lo ponen como condición para dejar a un lado la presión que le ponen a no participar en la guerra. Una vez los Estados Unidos declaran la guerra, los líderes negros ponen como condición el dejar de condenar la participación en la guerra, que se le den rangos de oficial a los negros y se les permita pelear en las mismas condiciones que los blancos, porque ellos entienden lo que la participación militar hace, al igual que lo entienden los puertorriqueños. De hecho, de cierta forma, los líderes puertorriqueños están copiando lo que hacen los líderes negros. Wow, y aún así, cuando llegan estas tropas negras a Francia, los Estados Unidos no tienen ningún interés en que peleen. De hecho, lo que se pasa a conocer como el 369 de Harlem Hellfighters, donde alrededor de 36 puertorriqueños son miembros de este regimiento negro, y viene el director de la banda de este regimiento a buscar músicos en Puerto Rico, entre los cuales está Rafael Hernández y su hermano. Por eso es que Rafael Hernández va a la Primera Guerra Mundial, porque el comandante de la banda del regimiento negro de la Guardia Nacional de New York viene a Puerto Rico a reclutar músicos. Y este 369, que se convierte en The Harlem Hellfighters, los famosos Harlem Hellfighters, ve acción
por más días en el frente que ninguna unidad norteamericana, porque los norteamericanos no lo están usando y el comando francés, que necesita tropa en sus trincheras, le dice, ¿los puedo usar? ¿Tú no los quieres? Dámelos. Y pelean bajo comando francés. Si no, no hubiesen visto combate. Wow, interesante. Nada, aquí, de hecho, tú has demostrado claramente que a veces el análisis, para hacer un buen análisis, hay que ver todas estas complejidades y no quedarnos en unos simples hechos. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre el papel de la mujer en la milicia durante este periodo del siglo XX? En la Primera Guerra Mundial no hay mucha en Puerto Rico, porque hasta las mujeres que son contratadas para que sirvan de policía en los bases en los campamentos de entrenamiento, en este momento en el campamento de las casas, se utilizaba en la se estilaba en la Primera Guerra Mundial que la policía alrededor de las bases militares fueran mujeres, porque necesitas hombres que entrenen y peleen. Traen mujeres norteamericanas en la Primera Guerra Mundial a que sean a que sea esta fuerza policial, asegurándose de que los soldados no se escapen o no se emborrachen, estas cosas. En la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 250 mujeres puertorriqueñas pasan a servir en el Women Auxiliary Corps, lo cual se conoce como la WACS. De hecho, en la página del Centro de Estudios Puertorriqueños tenemos un archivo digital de la participación puertorriqueña, y uno de los artículos que creamos y curamos es sobre la mujer puertorriqueña en la Segunda Guerra Mundial. En Corea hay todavía más, y después de esto, la mujer puertorriqueña ha estado presente en el ROTC y en todas las fuerzas, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta el día de hoy. Una de las cosas que encontramos cuando haciendo investigación en el Centro de Estudios Puertorriqueños es que la mujer puertorriqueña que sirve en la milicia en Puerto Rico es la única mujer puertorriqueña que adquiere paridad en lo que se refiere a ingreso e independencia con el hombre en Puerto Rico. Wow. Harry, pregunto, puertorriqueños que durante esas primeras décadas del siglo XX se mudaron a los Estados Unidos, emigraron, que terminaron en el ejército. ¿Conoces de casos? ¿Hay documentación sobre eso y estadística? Que si hay estadísticas de personas que migraron, pues esto es bien interesante. De la Primera Guerra Mundial migrarán muy pocos, apenas unos cientos. De la Segunda Guerra Mundial, como 2.000 o 3.000. De la Guerra de Corea, muy pocos, y esto se debe a que pues los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de Corea básicamente se les espera cuando regresa. Funcionarios del gobierno los están esperando, no solamente para darle una recepción y un homenaje de héroe, sino para llenarle los documentos que necesitan, para movilizarlos, para que estudien, para que cojan beneficios, todas estas cosas, porque básicamente de haber sido movilizados para la guerra, cuando se acaba la guerra y se les devuelve a Puerto Rico, se les removiliza para que sean parte de la creación del ELA, para que cojan préstamos de casa usando el GI Bill, para que terminen high school, para que vayan a escuelas vocacionales. Así que de esta generación de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, más del 90% de los veteranos se quedan, porque son el núcleo que crea Puerto Rico. Esto solo cambia durante la Guerra de Vietnam, por la posición que hay a la guerra en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y porque el ELA, aunque el PPD, aunque continúa dominando la escena política, ya no quiere ser visto como que está utilizando el servicio militar para crear un nuevo Puerto Rico. Y es en este momento en el cual, como casi la mitad de los puertorriqueños que sirven la Guerra Mundial, que se enlistan en Puerto Rico, migran. Wow. Y en las próximas guerras son aún más y aún más, lo cual crea un problema para Puerto Rico. Y lo vemos en el día de hoy. La mayoría de los puertorriqueños que se enlistan en las Fuerzas Armadas vienen de las clases pobres trabajadoras. Y solían pasar, tras servir, solían convertirse en la clase media en el núcleo de Puerto Rico. Se siguen enlistando los mismos números
y quizás hasta números más altos, pero ahora se quedan en los Estados Unidos. Y yo he argumentado en varios artículos que esta es la verdadera fuga de cerebro y de la clase media de Puerto Rico, la nueva clase media que revitaliza a Puerto Rico en este ciclo, todas las décadas, ya no se queda. Y estamos hablando de gente que no tiene otra forma de educarse, que no tiene otra forma de salir adelante y tienen el interés y la intención de servir, volver a Puerto Rico, pero ya no hay este apoyo al veterano puertorriqueño que antes había, y la mayoría tratan de venir a Puerto Rico, tratan de hacerlo en Puerto Rico, pero ven tantos obstáculos que terminan yéndose a Florida, Texas, Oklahoma, Kentucky. Todo esto nuevo, lo que se conoce como el Nuevo South o los antiguos estados confederados de los Estados Unidos. Y esto lo hemos expuesto en varios proyectos académicos que se hicieron cuando era parte del Centro Activo Puertorriqueño, y hasta en la prensa esta es la verdadera fuga de cerebros en Puerto Rico. Ari, esto está bien interesante, hay muchas preguntas, pero el tiempo se nos acabó. No sé si en algún momento en el próximo semestre podamos calendarizar otra conferencia contigo. Todo fue excelente. Te agradezco nuevamente que hayas sacado de tu tiempo, ¿verdad? Y nada, vamos a ir despidiéndome. Agradecemos no solamente a Ari, también a nuestro público y audiencia por seguirnos en cada coloqueo, y aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el próximo martes, cuando tendremos a Axa Aurora Colón Rosado, quien nos va a hablar sobre neuroestética, una mirada biológica del arte. Nada, nuevamente, Harry, gracias a nuestro público y buenas noches. Muchas gracias por la invitación.